Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Muy buenos días para todos. Qué bueno, qué gusto, qué privilegio que tenemos de poder encontrarnos cada semana para poder compartir con ustedes la reflexión de la palabra de Dios a pesar de las restricciones y de las limitaciones que tenemos. El Señor es bueno y misericordioso. Y vamos a continuar hoy con esta serie de enseñanzas sobre los tiempos del porvenir. Y con este tema del día de hoy terminamos esta serie de enseñanzas sobre el libro de Apocalipsis que iniciamos en semanas anteriores. En este día vamos a reflexionar sobre la última parte del libro del Apocalipsis que quedó pendiente el domingo pasado, en el capítulo 22. Y antes de leer el pasaje, quiero mencionar algo que me parece muy relevante y que está muy relacionado con el tema que hemos venido trabajando en este capítulo acerca de la venida del Señor. Los creyentes de la iglesia primitiva fueron enseñados desde su conversión a esperar la venida del Señor por su iglesia en el arrebatamiento. No era una espera pasiva, sino que era una espera diligente. Anhelaban realmente ese momento, pero además sus vidas y su formación estaban fuertemente conectadas con ese evento futuro y su manera de conducirse era realmente un reflejo de lo que ellos esperaban. Esa es enseñanza también de los escritos de Pablo, y quiero mencionar dos ejemplos con dos versículos, y no los vamos a encontrar, no los vamos a buscar, pero ustedes pueden anotar allí la cita en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículos 9 y 10, dice de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y el otro versículo es 1 Corintios capítulo 16, en el versículo 22. 1 Corintios 16, 22 dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Entonces vemos aquí la espera diligente en dos sentidos. Uno, en el servicio y la obediencia a Dios,
pero también fortaleciendo una relación de amor con Él. Según la tradición, esta expresión, el Señor viene, se convirtió en el saludo habitual de los creyentes, cuyo equivalente era la palabra Maranatha en el idioma arameo. Y con este saludo ellos se animaban los unos a los otros, aparte de saludarse y desearse bendición. Ellos también se animaban los unos a los otros en medio de la persecución que estaban experimentando. Era como una manera de darse esperanza en las circunstancias difíciles. Por eso esta enseñanza en el día de hoy la he titulado He aquí, Jesucristo viene pronto. Sí, ven, Señor Jesús. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos por esta mañana, gracias por este tiempo tan especial que podemos llegar delante de tu presencia por medio del Señor Jesucristo. Podemos llegar también a tu palabra para tener el privilegio de ver lo que tú tienes para nuestras vidas. Te pedimos para que tú nos des de tus provisiones, de la sabiduría que viene de tu Espíritu Santo, la sabiduría de lo alto, para poder entender, para poder comprender lo que tú tienes para nosotros, poder hacer las aplicaciones correctas y relevantes para nuestro contexto y para nuestras vidas. Ayúdanos para poder tomar la palabra como lo que es en verdad, no como palabra de hombre y como palabra, sino como la palabra de Dios, y que podamos seguir descubriendo tu voluntad para nuestras vidas por medio de ella. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces les invito ahora sí que leamos el pasaje de hoy que está en Apocalipsis capítulo 22, versículos 16 al 21. Apocalipsis 22, 16 al 21. Dice así: Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Entonces, recordando un poco en cuanto a lo que aprendimos del pasaje anterior, es decir, de los versículos del 6 al 15, en el desarrollo pudimos entender cuál es la voluntad de Dios mientras esperamos su venida en dos aspectos principalmente. Uno es el de obedecer a Dios, poner la palabra por obra y también comprometernos en nuestro proceso de santificación progresiva mientras esperamos sus promesas. En el pasaje de hoy vamos a tratar otros aspectos de la voluntad de Dios en 4 temas que son mencionados aquí, temas que están relacionados. Y mientras vamos desarrollando cada tema, vamos a ver qué podemos ir extrayendo como aplicaciones para nuestras vidas. Vamos a empezar con el primer tema y vamos a mirar la voluntad de Dios allí. El primer tema es el origen de la revelación y su propósito. El origen de la revelación y su propósito. Eso lo encontramos ahí en el versículo 16 del capítulo 22. Y voy a leerlo nuevamente. Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana.
Esto nos habla que la revelación tiene la autoridad y el sello del Señor Jesucristo. No es idea del ángel, ni es un invento de Juan que estaba alucinando mientras estaba allí encarcelado en la isla de Patmos. Es el mismo Señor Jesucristo hablando, y por eso inicia con un yo, Jesús, he enviado mi ángel. Eso nos indica que la revelación entregada tiene un origen totalmente divino. El Señor Jesucristo es Dios. Pero además, el Señor Jesucristo se está identificando aquí también con dos títulos que tienen su trasfondo en el Antiguo Testamento. El primero es yo soy la raíz y el linaje de David, y el otro es la estrella resplandeciente de la mañana. La estrella resplandeciente de la mañana. ¿Qué significado tiene esto y cómo se relaciona con el mensaje de su venida? Pues vamos a ver algo del trasfondo de estos títulos que nos pueden ayudar a entender la relación con la autoridad del Señor Jesucristo. Y quiero leer dos pasajes que están relacionados con esto. El primero es Isaías, capítulo 11. Entonces les pido que lo busquen conmigo y lo lean también. Isaías, capítulo 11, versículos 1, 2 y luego saltamos al versículo 10. Isaías 11, 1, 2 y 10. Dice así, 1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahora saltamos al 10. Dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Con este primer título de Jesucristo, él se está identificando con el rey David. Estos símbolos del tronco y la raíz representan el origen del Señor Jesucristo humanamente hablando. Isaí era el padre del rey David. Entonces aquí está confirmando el Señor Jesucristo de dónde proviene y además está dando validez al Antiguo Testamento. Pasemos al segundo título, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el posible trasfondo aquí puede ser una alusión a Números capítulo 24, un texto que tiene un sentido mesiánico. Números capítulo 24, les pido que lo lean conmigo. Números 24, versículos 16 y 17. Números 24, 16 y 17. Dice, dijo el que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Hay un sentido algo parecido aquí con el versículo anterior. Está hablando de la estrella de Jacob junto con el cetro de Israel que herirá y destruirá. Eso significa claramente un reinado y también un juicio futuro. Entonces, de acuerdo a esto, no hay ninguna duda que se está refiriendo también al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo identificarse con estos dos títulos al final de los tiempos, eso está confirmando una vez más su autoridad y su relación también con el pueblo de Israel. Se está identificando este Jesucristo del libro del Apocalipsis con el Mesías prometido en las profecías del Antiguo Testamento. Pero en este mismo versículo en el que estamos, versículo 16, hay una pregunta que podemos hacernos. ¿A quién le da a conocer la revelación? ¿A quién le da a conocer la revelación?
Pues esa pregunta se contesta aquí, ¿no? Cuando habla del propósito de dar a conocer estas cosas. Y es un propósito muy interesante. Allí lo dice, para daros testimonios de estas cosas en las iglesias. ¿A cuáles iglesias se está refiriendo? Pues o puede estar refiriéndose a las 7 iglesias del Apocalipsis mencionadas en los capítulos 2 y 3, pero también en nuestro contexto, donde lo podemos aplicar, puede estar refiriéndose a la iglesia universal, donde el Señor Jesucristo es la cabeza. El mensaje aquí es que esta revelación que se ha dado debe ser conocida y debe ser entregada a las iglesias para que no queden en la ignorancia de estas cosas que van a suceder y tampoco queden en ignorancia acerca de las promesas o de las consecuencias que están asociadas con estas revelaciones. El segundo tema, recuerden que les había mencionado que son 4 temas. El segundo tema es la invitación del Espíritu y la esposa. La invitación del Espíritu y la esposa, aquí en el capítulo 22, versículo 17, donde dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. En este momento, en este punto de la revelación, entran a tener participación en escena 2 protagonistas, el Espíritu y la esposa, que son los que hacen una invitación. El Espíritu, pues es fácil poder entender que se refiere al Espíritu Santo de Dios. Pero ¿quién es la esposa en este versículo? La esposa es una alusión clara aquí a la iglesia. Recordemos que se llevó a cabo la cena de las bodas del Cordero en el capítulo 19, más exactamente en los versículos del 7 al 9, que fue parte de una enseñanza de ese capítulo en domingos anteriores. Entonces es totalmente claro aquí que se están uniendo el Espíritu Santo y la iglesia para hacer esta invitación. Y es realmente muy, muy significativo que en esta parte final ya del libro del Apocalipsis, el Espíritu y la iglesia participan haciendo una invitación especial, porque esto lo que indica es la importancia y la relevancia que tienen el Espíritu, la iglesia y esa invitación, la participación que tienen a la luz del anuncio de la venida del Señor. Y es así entonces como vemos aquí esa invitación. Es una invitación muy particular con un juego de palabras. La invitación va dirigida primero al que oye, porque voy a mirarlo nuevamente, dice el Espíritu y la esposa dice ven, y el que oye diga ven. O sea, primero una invitación al que oye, luego el que oye debe a su vez también hacer esa misma invitación ven, y luego el que tiene sed venga, y luego a cualquiera que quiera, que tenga sed pero que quiera tomar de esa agua. Y para todos los que están dispuestos a aceptar esta invitación, hay una oferta del agua de vida sin ningún costo. ¿Cuál es el significado que tiene esta invitación? Para poder entender un poco más, vamos a ver primero un trasfondo de este principio en el Antiguo Testamento, y les voy a invitar a que busquen conmigo en Isaías, en el capítulo 55, Isaías capítulo 55, versículos del 1 al 3. Isaías 55, 1 al 3,
Dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Se nota aquí en este pasaje algo muy similar. Aquí también hay un llamado a los sedientos a tomar de las aguas sin dinero. Pero también al final del versículo 3 hace otra invitación que producirá vida al alma. Y dice: y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Esa es claramente una profecía de la provisión del Mesías para dar salvación a la humanidad completamente por la gracia. Y en el Evangelio de Juan, autor del libro del Apocalipsis también, encontramos este principio donde el Señor Jesucristo se refiere a Él mismo invitando que vengan a Él. Y quiero que lo busquen conmigo. Está en el libro de Juan, en el capítulo 7, versículo 37. Juan capítulo 7, versículo 37, para poder tener un poco más de luz a qué se está refiriendo aquí en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17. Entonces Juan 7:37 dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es la invitación del Señor Jesucristo a aquel que tiene sed de venir a Él y beber. De acuerdo entonces con esto, este versículo 17 de Apocalipsis capítulo 22, esa es claramente una invitación para responder a Jesucristo. La sed representa la necesidad espiritual que tiene el hombre. El hombre siempre busca satisfacer su sed, su necesidad espiritual, por medio de otras cosas que realmente nunca van a terminar satisfaciendo. Pueden satisfacer temporalmente, pero la necesidad espiritual siempre va a permanecer. El Señor Jesucristo es el único que puede satisfacer todas las necesidades espirituales del hombre. Jesucristo está dando la oportunidad de ser saciado con el agua que Él ofrece. De esta manera, entonces, en este versículo 17 del capítulo 22 se da una revelación del Espíritu Santo y la iglesia unidas para la proclamación de Jesucristo, para la proclamación del Evangelio, anunciando las buenas nuevas de salvación por la gracia mediante el arrepentimiento y la fe por medio de la persona y la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Lo relevante aquí en este punto, relacionado con este contexto del anuncio de la venida de Jesucristo, es que vemos también aquí la urgencia de la predicación del Evangelio. No podía quedarse por fuera el evangelismo en esta revelación de la voluntad de Dios para el final de los tiempos. Y entonces aquellos que reconocen su necesidad y se dan cuenta de que Cristo es el proveedor de la salvación, son exhortados en esta invitación aquí a venir mientras aún haya el tiempo y antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué aplicaciones podemos hacer hasta este punto?
en estos dos versículos que acabamos de leer del capítulo 22. ¿Qué aplicaciones podemos hacer? Yo he podido ver un principio acá y lo voy a leerlo. Dice: frente a la realidad de la venida del Señor Jesucristo, la iglesia debe ser diligente en la responsabilidad de proclamar el mensaje de la salvación por gracia, mediante el arrepentimiento y la fe en la obra del Señor Jesucristo, pero en dependencia del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos nosotros contrastar esta verdad con nuestro contexto, con nuestra realidad? Pienso que podría existir la tendencia de no darle lugar que tiene el evangelismo en nuestro caminar con Dios. Sería fácil pensar que yo no tengo ningún deber porque eso le corresponde a otras personas a las cuales Dios haya dotado con los talentos y las capacidades para poder evangelizar. Pero de acuerdo a lo que el versículo dice, recordemos, dice el que oye, o sea, el que escucha el mensaje, diga ven. Quiere decir que esa persona también debe hacer la invitación. ¿Cómo podemos nosotros responder entonces ante esta realidad? Voy a hacer unas preguntas. ¿Es para nosotros urgente y prioritaria la evangelización como lo muestra el Señor Jesucristo en este pasaje? ¿Estamos siendo diligentes en poder dar a otros lo que hemos recibido por gracia de parte de Dios? Pensemos a cuántas personas a lo largo de nuestra vida cristiana le hemos compartido de Jesucristo, o a cuántas personas en estos momentos les hemos compartido, a cuántas personas en el último año, en los últimos meses, a pesar de las restricciones, les hemos compartido el mensaje, a cuántos hemos invitado a hacer un estudio, a cuántas personas hemos discipulado. Estamos orando por evangelismo para que Dios nos provea las oportunidades para poder compartir en el poder del Espíritu Santo con seguridad, con valor, con denuedo. Recordemos que el Espíritu Santo, por eso el Espíritu Santo aparece como un protagonista aquí, en esta sección del Apocalipsis, al final de los tiempos. El Espíritu Santo es el que obra para dar apertura hacia el Evangelio y también es el que mueve al arrepentimiento. Lo que tenemos que entender como conclusión aquí es que la salvación del hombre es algo urgente para Dios a la luz de los eventos futuros. ¿Lo vemos también así nosotros? Una pregunta para reflexionar. Vamos a pasar al tercer tema. El tercer tema es acerca de las advertencias sobre manipular y distorsionar la revelación que ha sido entregada. Las advertencias sobre manipular y distorsionar la revelación que ha sido entregada. Entonces, lo que viene a continuación aquí en los versículos 18 y 19 es la última advertencia que se hace en el libro del Apocalipsis. Una vez que se ha terminado la revelación, ahora el Señor Jesucristo se dirige para advertir seriamente a todo aquel que se atreva a adulterar el mensaje que se ha entregado a lo largo de toda esta revelación. Voy a mencionar nuevamente lo que dice estos dos versículos, 18 y 19 del capítulo 22 de Apocalipsis. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá
las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, al iniciar esta parte, versículo 18, con un yo testifico, eso tiene un significado muy especial. Vemos en esta sección del versículo 16 al versículo 21, el Señor Jesucristo reiterando una y otra vez su testimonio. Versículo 16, versículo 18 y versículo 20. El énfasis en el yo doy testimonio o yo testifico, eso tiene que ver con la autoridad que tienen estas palabras, de quién provienen. Y eso tiene como resultado la garantía de que eso se va a cumplir tal y cual como lo está expresando aquí. Sí, eso significa que esto que acaba de decir lleva su firma y su sello. Es como un comuníquese y cúmplase, pero también habla acerca de las sanciones que podrían acarrear el no atender lo que Dios dice en este caso particular. Hasta este punto de la revelación, todo lo que es necesario que el hombre conozca ya ha sido profetizado. No hay absolutamente más nada que decir, ni mucho menos hay algo que se necesite eliminar. Con el libro del Apocalipsis se cierra el canon del Nuevo Testamento. Fue uno de los últimos libros escritos junto con las epístolas de Juan, primera de Juan, segunda y tercera de Juan, a principios del año 90 después de Cristo. Eso significa entonces que con relación al libro del Apocalipsis y al final de los tiempos, ya eso es todo lo que hay por decir. Y con relación a toda la Escritura, es también todo lo que Dios tiene por decir. Eso implica que nadie debe osar profetizar otra cosa más de lo que está escrito aquí, y tampoco suprimir algo que ya Dios haya dicho. Pero ¿por qué Dios le dio tanta importancia al hecho de no alterar el libro, so pena de un juicio para el que lo haga? Pues porque al hacerlo es como poner palabras en la boca de Dios que Dios jamás ha dicho. Pero no solamente eso, que ya es grave en sí, sino porque también eso puede involucrar el error, el engaño, la falsedad y la mentira. Se desvía el mensaje de Dios, el mensaje que Dios le quiere dar al hombre para que pueda conocer las cosas que van a suceder al final de los tiempos. Y eso también produzca y mueva para el arrepentimiento, para la salvación, para la santificación. Y aunque esta es una enseñanza que se refiere exclusivamente al libro del Apocalipsis, encontramos en la Escritura otros pasajes donde podemos ver las instrucciones de Dios parecidas de no adulterar su palabra y también las consecuencias que eso podría tener. Y voy a dar uno de esos ejemplos. Y ese ejemplo está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, versículos 1 y 2, que les voy a invitar a leer conmigo. Deuteronomio capítulo 4, los versículos 1 y 2. Dice así: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando,
ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Aquí está hablando Moisés, exhortando al pueblo de Israel a oír los mandamientos del Señor para ponerlos por obra. Pero no solamente eso, sino que también deben cuidarse mucho de no poner más de ya lo que Dios ha dicho, poner más cargas, poner tradiciones de hombres, pero tampoco deben menoscabar, ni tampoco deben eliminar lo que ya Dios ha dicho. Entonces vemos que esto es un principio no solamente para el libro del Apocalipsis, sino que también es un principio que encontramos en el Antiguo Testamento. Voy a mencionar inicialmente algunas ideas de cómo se podría añadir a la Escritura y luego ver las implicaciones que tiene por no atender esta advertencia. En un sentido más amplio, creo yo que se podría añadir al libro del Apocalipsis en dos aspectos. El primer aspecto es profetizando cosas que el libro no dice, como por ejemplo profecías acerca del final de los tiempos, acerca del cómo y el cuándo se llevarán a cabo los eventos finales. Y hemos visto casos de esto. Por ejemplo, la profecía en años pasados de que el 21 de diciembre del 2012 iba a haber un cataclismo y iba a venir la destrucción de la tierra por movimientos en las placas tectónicas de la tierra, lo cual no se cumplió. Otra manera de añadir es especulando más allá acerca del significado o de la interpretación del libro. Y voy a dar algunos ejemplos sin ser los únicos, claro. Especular acerca del significado de algunos símbolos, como por ejemplo de quién es la bestia o de cuál es la marca de la bestia. Algunos dicen que la marca es un chip y que ese chip va a ser implantado con la vacuna contra el COVID-19. Especular sobre el significado y la interpretación de símbolos como por ejemplo la mujer y el dragón, como por ejemplo la gran ramera, los 144,000 sellados y otros más. Todas estas interpretaciones, si no están basadas en una interpretación con la Biblia misma, eso puede traer confusión, puede traer inclusive hasta incredulidad, que es algo totalmente diferente a la intención inicial que tiene Dios y también a la intención del autor mismo del libro. Y en cuanto al juicio, por no tomar en cuenta esta advertencia, el Señor Jesucristo declara que Dios le añadirá también las plagas que describe el mismo libro. Esto es algo serio, porque las plagas se refieren a los juicios que encontramos aquí, los cuales aparecen como los sellos, las trompetas, las copas de ira, que son descritos en los capítulos 6 al 11 y del 15 al 16 del mismo libro del Apocalipsis. Por otro lado, hablando ya del versículo 19, si se quita de las palabras de esta profecía, también sucederá lo mismo, habrá juicio. Y voy a mencionar algo parecido a lo que hice con el versículo 18 de agregar. Voy a mencionar algo de lo que podría significar el quitar de este libro y luego implicaciones por no atender esta advertencia. En un sentido más amplio, se podría quitar del libro del Apocalipsis de la siguiente manera: ocultando verdades espirituales.
u omitiendo lo que ya ha sido declarado aquí. Como por ejemplo, que el Señor Jesucristo no va a venir nuevamente por su iglesia en el arrebatamiento, o que no vendrá físicamente a la tierra, que no va a haber juicio para la humanidad tal como están registrados en el Apocalipsis, o negar el estado eterno y también negar el nuevo cielo y la nueva tierra. Eso tiene implicaciones serias, porque al omitirse de la palabra, eso puede causar, por un lado, falta de esperanza, pero también puede causar pasividad del hombre ante el arrepentimiento y las consecuencias por el pecado. Son verdades importantes que Dios ha revelado, y como lo vimos, Dios quiere que sean conocidas, no solamente por la iglesia, sino por el hombre. Quiere que sean conocidas por el hombre. Por eso hay sentencia seria también para el que no tome en cuenta esa advertencia. El Señor Jesucristo declara que Dios le quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, que se está refiriendo a participar, a tener el derecho de entrar en la nueva Jerusalén. Como vimos algo de eso en los versículos anteriores de este mismo capítulo 22. Pero no hay, en cuanto a este principio de quitar del libro de la vida, no encontramos un principio en la palabra donde una persona esté registrada en el libro de la vida y después ya no está. No encontramos eso allí. Por lo tanto, esto no puede referirse aquí a creyentes que pierden la salvación por no acatar esta advertencia. Entonces, según esto, para tener claro, el juicio al que se refiere es aplicado a personas que no han puesto su confianza en Jesucristo y han rechazado la verdad de la palabra de Dios para seguir viviendo una vida independiente de Dios. ¿Cómo podemos aplicar esto? ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestro contexto actual? Pues yo veo aquí una advertencia. Hay una advertencia. Recordemos lo que dice el versículo 18 y 19. Si alguno añade o quita de las palabras de este libro, entonces va a venir juicio sobre el que lo haga. Quiero expresar un principio que sea normativo y relevante para nuestro contexto actual, de tal manera que podamos ver cómo se puede aplicar a nuestro contexto de manera pertinente. La aplicación en el texto aquí se refiere directamente al libro del Apocalipsis, pero también se puede aplicar a toda la escritura legítimamente, según lo vimos en el libro de Deuteronomio. Entonces, el principio que veo para nosotros lo puedo describir de la siguiente manera. Frente a la realidad de la venida del Señor, se nos llama a ser muy cuidadosos en la interpretación y la aplicación de los principios relacionados con los eventos futuros y con la escritura en general, teniendo en cuenta que el no prestar atención puede traer consecuencias serias a nuestras vidas. Entonces yo creo que aunque las advertencias de los versículos 18 y 19
se aplican directamente a todo aquel que no ha nacido de nuevo y que deliberadamente niega, rechaza la verdad de Dios y no se arrepiente. No quiere decir esto que este principio no tenga alguna aplicación y relevancia para nosotros los creyentes. Entonces, ¿cómo es que se puede reflejar esta verdad en nuestro contexto de iglesia, en nuestro contexto como creyentes, como hijos de Dios? ¿Cómo lo podemos reflejar? ¿Cómo lo podemos contrastar también? Inicio pues con una pregunta. ¿Cuáles son las necesidades que vemos en nuestro entorno que nosotros debemos tomar en cuenta y que pueden afectar nuestra vida personal o de iglesia, teniendo en cuenta estas palabras del Señor? ¿Qué vemos en nuestro entorno que necesitamos tomar en cuenta que pueden afectar nuestra vida, nuestra relación con Dios? En primer lugar, no podemos ignorar que estamos rodeados de doctrinas heréticas. Doctrinas heréticas que surgen precisamente de quitar o añadir a la palabra de Dios. Y voy a dar unos ejemplos. Doctrinas en cuanto a Dios. La negación de la doctrina de la Trinidad, por ejemplo, en cualquiera de sus formas, porque hay mínimo dos formas de negar la Trinidad. La negación de la deidad del Señor Jesucristo. Doctrinas en cuanto a la salvación, como por ejemplo, que la salvación se pierde, o la necesidad de agregar obras para la salvación. Esas son doctrinas de las cuales nosotros estamos rodeados y no podemos ignorar. Nosotros los creyentes en Jesucristo necesitamos fortalecernos y consolidarnos en las doctrinas básicas de nuestra fe por medio de buenas bases de interpretación bíblica para poder hacer entonces las aplicaciones correctas. Otro aspecto que veo es una tendencia muy común de tomar la palabra e interpretarla al acomodo. Tomar la palabra de Dios e interpretarla al acomodo. Y vemos así cómo se manipula la palabra de Dios para que diga cosas que el texto no dice, o descontextualizarlo para hacer una aplicación forzada. Ejemplo de esto es el abuso de doctrinas como el diezmo, la ofrenda, donde se tergiversa en la intención real, la intención original del mensaje divino, con el solo propósito de sacar un provecho personal y aprovecharse también de los creyentes. El pactar con Dios, por ejemplo, es algo que está muy de moda, pero que tampoco va en conformidad con la voluntad de Dios. No aparece en la Escritura el pactar con Dios para recibir algo a cambio, mucho menos para recibir la salvación, como lo hemos visto. No puedo pactar para recibir salvación, porque la salvación es gratuita por medio de la obra del Señor Jesucristo en la cruz, por medio del arrepentimiento y la confianza en Él. No podemos dejar por fuera tampoco la moda de declarar y decretar profecías o hablar palabras en el nombre de Dios, o de llamarse enviado de Dios. Por ejemplo, hay una mujer que dice que es Cristo Lisbeth, la esposa de Dios Padre Melquisedec, y que fue enviada para dar vida eterna.
Es una secta fundada y liderada por Lisbeth García, que dice ser Cristo y la esposa de Dios. Ella dice que la vida eterna depende de la relación que se tenga con ella. Y entré a la página oficial de esta doctrina, si así se le puede llamar. Entré a la página oficial y encontré lo siguiente, y me cuesta hasta repetir lo que dice, pero voy a decirlo entre comillas, abro comillas. Dice así: Cristo mujer es el sacrificio acepto para Dios Padre. Y veamos quién es esa ofrenda perfecta. Está en Levíticos 4:32, que dice: y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá. Cierro comillas. Justifican que Cristo es mujer porque este versículo del Levítico habla de un cordero hembra. Esto es abiertamente una manipulación del texto bíblico y una distorsión que raya en la blasfemia y en la herejía. Otro ejemplo, un pastor llamado Kenneth Copeland, él dice que cura a los enfermos del coronavirus a través de las pantallas del televisor, en el nombre de Dios. Este pastor pertenece a un movimiento conocido como la Palabra de Fe. ¿Hasta qué punto este pastor está autorizado para decir que puede curar así con solo declarar y que las personas pongan sus manos en el televisor mientras él ora? ¿Hasta qué punto Dios en su palabra revelada promete sanar a todo el mundo? Esas son prácticas de poder mental. Está afirmando algo porque piensa que hay una promesa en la Escritura de acuerdo con esto. Y no encontramos una garantía y no encontramos un principio totalmente en cuanto a lo que él hace, porque por ejemplo, no encontramos que Pablo sanaba a todo el mundo, incluyendo a Timoteo, que estuvo enfermo del estómago, y Pablo no sanó a Timoteo. Entonces no tiene bases sólidas esto en la Escritura. Es algo muy serio, y precisamente estos movimientos surgen por menospreciar la palabra de Dios. Otra tendencia que veo es la facilidad de recibir todo mensaje que se diga ser cristiano o que provenga de Dios. Y me refiero particularmente a prédicas en videos, devocionales, libros, mensajes. Y no digo que todo es malo, claro que no. Pero sí necesitamos tener discernimiento espiritual para entender que estos mensajes vienen a veces con interpretaciones que están distanciadas de la realidad y de la verdad bíblica. Y que esto puede causar un efecto nocivo y negativo en nuestra formación espiritual. Tenemos que ser muy cuidadosos al recibir mensajes que no tengan sana doctrina. Al recibir todo mensaje que aparentemente diga que proviene de Dios, podemos correr el riesgo de tener consecuencias para nuestras vidas espirituales, para nuestra relación con Dios, como la confusión, la frustración, el desánimo espiritual, la falta de crecimiento espiritual, o inclusive hasta apartarse de Dios. ¿Cómo podríamos nosotros, los creyentes, responder a este principio que la palabra nos está planteando? La interpretación y la aplicación de la palabra de Dios son actividades muy serias que todo creyente debe tener en alta estima. La interpretación
y la aplicación de la palabra de Dios son actividades muy serias que todos los creyentes deben tener en alta estima. Para esto nosotros necesitamos crecer en la meditación, crecer en el estudio y en la reflexión de la palabra. Por eso reiteramos cada vez que tenemos oportunidad en el estudio de la palabra de Dios. El aprovechamiento de oportunidades como por ejemplo el estudio básico, los materiales de discipulados, los cursos doctrinales, que nos ayudan a poder tener un entendimiento de verdades espirituales que nos afirman y nos preparan para el entendimiento de otras verdades mucho más profundas, para no permitir que haya confusión con esto que vemos en nuestro alrededor, en nuestro contexto. El estudio de la palabra es muy importante. Y si hay cosas que no entendemos de la palabra, pues podemos hablar. Podemos hablar con los pastores, podemos hablar con los tutores en la iglesia, que nos ayuden a tener un contexto claro de una interpretación para no llegar a conclusiones ligeramente. Para eso estamos en la iglesia, para poder apoyarnos, para poder ayudarnos en las inquietudes, en las preguntas que tenemos. Cuando no estemos seguros del origen de un mensaje, de un video, de un libro o de cosas que vemos en la internet, es mejor preguntar y pedir consejo. Tenemos que ser muy cuidadosos también con frases como por ejemplo Dios me dijo o el Espíritu Santo me habló. Son palabras muy, muy delicadas. Tenemos que pensar seriamente cómo es que se puede concluir que Dios dijo algo. Dios puede guiar a hacer algo. Pero ante una situación particular o una necesidad, ¿cómo llega uno a la conclusión de que Dios guió a algo? Pues se necesita un proceso de orar, se necesita un proceso de consultar con la palabra de Dios, qué es lo que Dios dice en la palabra, cuáles son los principios en los que me estoy afirmando para llegar a la conclusión de que Dios me ha guiado a tomar una decisión o a tener un pensamiento. Consultar con la palabra para poder llegar a una conclusión de lo que Dios está guiando a hacer. Y bien, llegamos al último tema, que es el anuncio final y la bendición, el cuarto tema de este pasaje de Apocalipsis 22, 16 al 21. Vamos a recordar lo que dice. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y nuevamente vemos aquí el testimonio de Jesucristo. Este testimonio final del libro es otra promesa de Jesucristo, de su pronto regreso. Pero a diferencia de los otros dos anuncios en este capítulo 22, en los versículos 7 y los versículos 12, ahora este anuncio añade otra palabra, es ciertamente, ciertamente vengo en breve. Eso significa claramente un énfasis mayor que en los demás para confirmar la certeza de ese hecho. No cabe ninguna duda entonces que este evento será un hecho inminente que viene para la realidad del hombre. Entonces hay una respuesta a este anuncio, al anuncio de ciertamente vengo en breve,
Y es una respuesta, la respuesta del apóstol Juan. Es una respuesta emotiva, una respuesta del corazón, una respuesta positiva ante lo que el Señor Jesucristo está anunciando. Es una respuesta expectante que va en conformidad con lo que Dios ha dicho. Y Juan responde amén. A eso sí debemos decir amén. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. El apóstol Juan anhelaba este regreso porque entendía claramente el significado y las implicaciones que eso tenía y estaba preparado para el encuentro. Y entonces finalmente en el versículo 21 hay una bendición, un deseo, el deseo de Dios, de que la gracia del Señor Jesucristo permanezca en nosotros. Y realmente necesitamos la gracia del Señor Jesucristo, la gracia de Dios para poder llevar a cabo lo que Dios espera de nosotros, porque no es en nuestras fuerzas, es por la obra del Señor Jesucristo en la cruz. La gracia no solamente es para la salvación, la gracia también es para nuestro proceso de obediencia, para nuestro proceso de santificación. Para eso es la gracia del Señor Jesucristo, alcanzada también en su muerte y su resurrección. Es lo que nos capacita para crecer en las áreas que Dios nos está pidiendo mientras el Señor Jesucristo viene por su iglesia. Como conclusiones, la humanidad está a la espera de muchas cosas que pueden mejorar su calidad de vida. En este momento la humanidad está esperando que aparezca una vacuna contra el COVID-19. Está esperando una restauración de la economía, el regreso nuevamente a la normalidad, una vida de completa paz y de completa prosperidad y bienestar. Y son buenas cosas, claro que sí, terrenalmente hablando. Pero como creyentes nosotros tenemos que tomar una perspectiva de tener una mirada que debe estar puesta en algo más allá que solamente eso. ¿Qué vamos a hacer entonces nosotros con toda esta información que hemos recibido acerca del anuncio del Señor que viene pronto? Lo que esperamos de estas enseñanzas del libro del Apocalipsis es que hayan podido producir en nosotros, en todos nosotros, en su iglesia, un deseo, un anhelo más urgente por agradar a Dios y por hacer su voluntad, pero también en crecer en la esperanza de lo porvenir, en las promesas del Señor. La enseñanza principal es que debemos guardar en nuestro corazón el anhelo de la venida del Señor por su iglesia en el arrebatamiento, pero ese anhelo debe estar acompañado de llevar a cabo lo que Dios también espera de nosotros, porque hay una mutua expectativa aquí. Nosotros esperamos que el Señor venga, pero mientras eso sucede, el Señor también espera de nosotros cosas. Espera, primero que todo, que mantengamos el respeto y el celo por la palabra de Dios, que la pongamos por obra, que crezcamos en una relación íntima y personal con Dios y con el Señor Jesucristo, un compromiso por la santificación y una pasión por la proclamación del Evangelio. Que Dios nos ayude a desarrollar más esta óptica que Él tiene. ¿Cuál es nuestra respuesta ante el anuncio de la venida del Señor? ¿Pasividad? ¿Apatía? ¿O todavía no, porque no es el momento para mí, no estoy preparado? ¿Cuál es nuestra respuesta? Evaluémonos y pongámonos de acuerdo con el Señor de tener un anhelo expectante de su venida, pero con la preparación adecuada para poder vivir también conforme a lo que Dios espera de nosotros
y entonces de esa manera unirnos con la respuesta que dio el apóstol Juan y decir: amén, sí, ven, Señor Jesús. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos. Gracias por lo aprendido, Señor, en esta serie de enseñanzas acerca de los tiempos del porvenir. Gracias por este reto y por este desafío, Señor, que nos has dado. Realmente eres digno de recibir de parte de nosotros toda la alabanza, toda la adoración y toda la exaltación. Ayúdanos, produce en nosotros por el Espíritu tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, de poner por obra esto de tal manera que podamos crecer en amor a ti, en amor a tu palabra, comprometernos en ese proceso de santificación y también tener pasión por compartir el mensaje de Jesucristo que hemos escuchado, para que otros tengan la oportunidad de tener también la salvación. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias a todos por su atención. Esperamos que estas enseñanzas hayan sido de mucha edificación y de mucha bendición para sus vidas. Que Dios les bendiga abundantemente y que tengan una feliz semana. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,